Pascal, soy consejero en el Servicio Diplomático de la República. Alguna vez también fui aspirante al servicio diplomático y comprendo plenamente que todos ustedes se encuentran aquí en el deseo de postular a la Academia Diplomática del Perú y en última instancia convertirse en funcionarios diplomáticos del Estado peruano. Lo primero que diré es que ser funcionario diplomático es una enorme honra porque nosotros ejercemos a nivel exterior la representación del Estado y a nivel interno somos funcionarios que pertenecemos al Estado y que diseñamos la política exterior en atención o en profunda vinculación con los intereses de la nación, con los intereses nacionales, es decir, con los intereses profundos de nuestra población traducidos y proyectados hacia el ejercicio de una política exterior que beneficie al Estado en su conjunto. Así que en realidad les deseo los mejores éxitos en su proyecto. Reitero una vez más que esta es una profesión de servicio. Quien pretenda postular al servicio diplomático aspirando bienestar o aspirando el poder se equivoca. Esta carrera es una profesión dirigida a servir al Estado, y el Estado no es otra cosa que la nación organizada sobre un territorio a través de sus instituciones políticas. Entonces, el objetivo último de ser un funcionario diplomático es servir a todos los habitantes del Perú, a toda nuestra población, de todas las latitudes, de todas las regiones, de todos los credos, de todas las proveniencias étnicas. Entonces, les doy la bienvenida a esta sesión introductoria y vamos a comenzar con, voy a compartir un PowerPoint. Es un PowerPoint que lo vamos a trabajar rápidamente, en el cual analizamos las nociones básicas sobre relaciones exteriores, política exterior y diplomacia. Y como ha mencionado el señor Miguel Contreras, uno de los elementos bibliográficos más importantes en la elaboración de esta sesión es precisamente el artículo publicado por el embajador Humberto Humérez, en el cual diferencia las categorías de intereses nacionales, política exterior, diplomacia y relaciones internacionales, que es un artículo de lectura obligada. También hemos utilizado como uno de los elementos bibliográficos de soporte eh, el libro La diplomacia del embajador Hubert Wieland y otros materiales para explicar las teorías de las relaciones internacionales de manera breve, ¿no? No queremos hacer una sesión muy profunda ni muy sesuda y pasaremos rápidamente esas diapositivas dando algunas nociones básicas o fundamentales, y las diapositivas las dejo a ustedes como material de estudio, es decir, como un material que les permita tener algunas luces o algunas guías para luego profundizar en bibliografía especializada, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer si estamos aspirando a ingresar al servicio diplomático de la República es conocer qué es lo que se entiende por diplomacia, ¿no? Y la diplomacia no es otra cosa sino una disciplina del conocimiento. Es una disciplina del conocimiento que se encarga, vean el punto uno, del estudio de la forma en que se manejan las relaciones internacionales a través de una herramienta fundamental, que es la negociación. Entonces se dice que es un método también a través del cual se ajustan y manejan las relaciones por medio de embajadores y enviados. Es el oficio y el arte del diplomático. Y dentro de las categorías de las cuales debe diferenciarse la diplomacia está la política exterior, la negociación, el servicio exterior o la idea de habilidad o tacto. Hay que recordar que la diplomacia no es un ejercicio teórico, no es un pasatiempo. La diplomacia, según las categorías de Carlos Cosio, sería un objeto cultural egológico sobre la base de las ontologías de Husserl. Es decir, es un elemento esencial en cualquier relación racional entre los hombres y entre las naciones. Y decimos que es un objeto cultural egológico, como lo es el derecho,
porque la diplomacia evoluciona con la sociedad en el tiempo. Es decir, la diplomacia es un elemento o es un constructo consustancial a la esencia de la humanidad organizada. Desde que surgen las primeras tribus, los clanes familiares y luego evolucionan a reinos, posteriormente a repúblicas e imperios y formas de federaciones de Estado, nosotros tenemos que en esa interrelación humana de colectividades organizadas surge la diplomacia y vamos a lanzar una definición operativa. La diplomacia es la disciplina que se encarga del estudio del modo como se gestionan las relaciones internacionales a través de la negociación. No decimos relaciones entre estados, porque veremos que en la diplomacia no solamente participan como actores los estados, sino nosotros tenemos a los otros sujetos de derecho internacional público que también participan en ella. Por supuesto, los actores más importantes son los estados, y esta definición es una definición que, en la opinión de los tratadistas de la diplomacia, posee un carácter intertemporal, ¿no? Y un carácter transversal. Pues bien, en este punto yo quisiera comentar que son aspectos centrales de la diplomacia. Número uno, como sostiene el embajador Hubert Dillon, las técnicas de comunicación entre los estados a través de representantes cualificados, quienes a través de la negociación y medios pacíficos manejan las relaciones exteriores con la finalidad de promover los intereses de los estados en ejecución de la política exterior, ¿no? La diplomacia se ocupa del manejo de las relaciones entre estados y entre estados y otros actores, empresas, organizaciones no gubernamentales, beligerantes, etcétera. Desde la perspectiva del Estado, la diplomacia aconseja, conforma y ejecuta la política exterior. Entonces, en este punto, yo invito a cualquiera de ustedes, por favor, que me dé una definición operativa de la diplomacia, en sus propias palabras. No sé quién desea participar voluntariamente o llamo a alguno de ustedes, me permito hacerlo. ¿Alguien podría darnos una definición operativa de la diplomacia? Si pueden levantar la mano para poder activarles el audio. Gracias. Señorita del Solar, Ana Sofía del Solar, Hola, ¿se escucha? ¿podría usted darnos sí, le Sí, sí se escucho, escucha. podría darnos una definición operativa de Ujú, diplomacia en sus propios términos? ujú. Bueno, en sí, de lo que entendí, la diplomacia es la ciencia que estudia la forma en que los actores, no solo el Estado, aunque este es el actor principal en ello, manejan estas relaciones internacionales. Y la herramienta utilizada es a partir de representantes que utilizan la negociación y otros medios pacíficos para resolver ello, ¿no? Muchas gracias por la definición. Solamente cambiaría la idea de ciencia por disciplina del conocimiento, ¿no? Ustedes saben, Mario Bunge, en la ciencia, su método y su filosofía, clasifica a las ciencias en ciencias sociales y ciencias fácticas, ¿no? Y se entiende que una ciencia es un conjunto ordenado de conocimientos por sus principios y causas, ¿verdad? Pero en el caso de la diplomacia se encuentra dentro de la sociología como ciencia. Dentro de la sociología se encuentran las relaciones internacionales y la diplomacia es una disciplina que se adscribiría dentro del campo de estudio de las relaciones internacionales, ¿no? Por eso es que normalmente se estudia em, diplomacia y relaciones internacionales como una especialidad, ¿no? Pero es precisa la definición que usted nos da. Muchas gracias. Señorita Ana, usted, por favor. Sí, en este caso yo entendería la diplomacia como una comunicación entre estados mediante la negociación u otros medios y que se va a ejercer a través de representantes debidamente cualificados. Me parece correcta su respuesta, nada más no olvidar que no solamente es entre estados, sino entre estados y otros actores, porque recordemos que pueden haber negociaciones diplomáticas entre estados, o por ejemplo,
gobiernos no reconocidos, beligerantes, movimientos de liberación, etcétera, ¿no? Entonces, ampliaríamos la definición. Voy a dar la palabra a alguien más en el orden. Sé que hay varias personas que han planteado preguntas, pero doy la palabra solo a una para poder seguir participando. Pero quienes hayan alzado la mano, proseguimos y me lanzan preguntas también, ¿ya? El señor Carlos Chávez, usted alzó la mano. Por favor. Buenas noches, consejero. Yo definiría diplomacia como una disciplina mediante la cual se estudian no solo las técnicas, sino las acciones pertinentes para que los diversos actores de las relaciones internacionales, sean estados, sean personas, sean organizaciones, se comuniquen adecuadamente con la finalidad de velar por sus intereses y al mismo tiempo evitar conflictos. Es correcto, efectivamente. Pero recordemos que en la diplomacia no necesariamente se evita conflictos. Esa es una pregunta interesante para concluir esta primera sección acerca de la definición de diplomacia. Traigo a colación una pregunta, que de hecho fue una pregunta que me fue planteada en el examen de admisión a la Academia Diplomática. ¿Por qué los estados negocian? Entonces mi respuesta fue, los estados negocian con la finalidad de alcanzar acuerdos, con la finalidad de mantener la paz y promover el desarrollo. Mi definición es parcialmente correcta en este punto, porque los estados negocian para obtener información, para obtener una guerra, puede ser para dilatar una guerra o para evitarla. Tercero, pueden negociar con la finalidad de permitir el avance de sus tropas en el teatro de operaciones, es decir, no necesariamente con la finalidad de alcanzar la paz. Negocian también con la finalidad de formar o desbaratar coaliciones y negocian, por supuesto, con la finalidad de obtener acuerdos y también negocian con la finalidad de promover el desarrollo. Pero como pueden ver, si bien es cierto que éticamente o moralmente nosotros podemos entender que la diplomacia debe o aspira a tener una finalidad positiva, no olvidemos que la diplomacia es una herramienta muy poderosa y que tiene muchos ámbitos de acción. En un teatro de operaciones, por ejemplo, se negocia para dilatar la acción del enemigo, no necesariamente con la finalidad de alcanzar la paz, ¿no? Y esas son las técnicas de la denominada diplomacia vieja o de la diplomacia secreta, la diplomacia anterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero esas prácticas diplomáticas aún siguen existiendo en la actualidad, ¿no? Entonces, entender, por eso es que la definición que damos de diplomacia es la disciplina que se encarga del estudio, del manejo de las relaciones entre estados y otros actores a través de la negociación, porque no podemos precisar de una manera estricta cuál es la finalidad. Muchas gracias, señor Chávez, por su aporte. Bien, señorita Maye, la última intervención en esta sección. Sí, buenas noches. Quería indicarle que es Maile. Y más bien tengo una pregunta Maye. porque creo que mis compañeros como que dejaron bastante claro, así como usted, la definición de diplomacia. Y es respecto de qué pasaría si un actor degrada a otro actor cuando están intentando resolver un conflicto o evitando un conflicto. ¿Llegaría a ser de diplomacia de todas maneras o se rompería esa barrera? Es una pregunta interesante y es compleja, por supuesto. Cuando existe una falta de respeto o un acto de degradación manifiesto, lo más usual es que se terminen degradando o rompiendo las relaciones diplomáticas. Me permito citar un caso y es en el año 2005. El Perú estuvo dentro de un grupo de estados de América Latina, de las Américas en general, que en el marco de la Organización de los Estados Americanos promovió una resolución de condena al Estado cubano por violaciones de derechos humanos. El canciller de Cuba, en estas circunstancias, llamó al Perú Estado lacayo de Washington. Esas fueron sus palabras textuales. En esas circunstancias, el entonces viceministro
que en paz descanse, el embajador Lecaros, recomendó al señor ministro de Relaciones Exteriores reducir el nivel de la relación de representación diplomática del Perú en Cuba, retirando al embajador, ni siquiera llamándolo en consultas, retirando al embajador y reduciendo el nivel al de encargados de negocios, que es el mínimo nivel que existe en la gestión de las relaciones diplomáticas. Entonces, sí, un acto de degradación es un acto diplomático, pero es un acto diplomático impropio y naturalmente tendrá consecuencias. En este caso, la reducción o degradación o disminución del nivel de las relaciones diplomáticas o incluso su rompimiento. Y en cualquier caso, habrá que decir que conforme establecen la Convención de Viena de Derecho de los Tratados del 61 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, incluso la ruptura de las relaciones diplomáticas no implica por sí misma la ruptura de las relaciones consulares, las cuales continúan en tanto persiste la necesidad de brindar soporte, apoyo y asistencia a las colectividades de connacionales que residen en un determinado estado, ¿no? Ese es el alcance que puedo darle, señorita Maile. Muchas gracias. Justo me resonó el caso de Javier Milei insultando a la esposa del presidente de España, llamándola corrupta, ellos amenazando con retirar a sus embajadores. Entonces, como el asunto diplomático se sale de la barrera, entonces empiezan a haber este tipo de amenazas de un país contra otro país y se rompen justamente estas relaciones por esas palabras, ¿no? Así es, le agradezco mucho. Señorita Zambrano, su intervención la reservo para la siguiente sección, si me permite, para continuar avanzando. Algo Bueno, cortito, adelante. de acuerdo a ello para terminar de entender toda la explicación. Muy buenas noches. Quería consultarle si tanto la ruptura de relaciones diplomáticas no incluye la ruptura de relaciones consulares ni tratados internacionales, ¿verdad? Así es, no rompe las relaciones consulares y por supuesto la ruptura de relaciones diplomáticas no implica que los tratados internacionales dejen de cumplirse, ¿no? Los Ok. tratados internacionales, en tanto sean incumplidos, generan pues responsabilidad internacional del Estado. Bien, pasamos a la siguiente sección sobre la diplomacia. La diplomacia tiene su origen etimológico en un término griego quizás ustedes conozcan, que es el término duplos, que significa doblar. Esta acepción, em, esta acepción de duplos implica doble o implica doblar, ¿no? Y esto es porque los diplomáticos en el pasado portaban un diploma que era doblado y que lo acreditaba como el representante de de una determinada ciudad-estado, una determinada ciudad-estado griega, ¿no? En el plano técnico se dice que la palabra diplomacia tiene tres acepciones, ¿no? Uno, dicen que es una ciencia, con propiedades una disciplina, pero la idea central es el arte de la representación del Estado como principal actor, aunque hemos visto que hay otros, así como del modo de negociar. Una segunda acepción se la entiende como la profesión del funcionario diplomático y en tercer lugar como la representación de un Estado en su conjunto. Por eso se dice a veces la diplomacia peruana considera que alcanzar un acuerdo sobre esta materia es impropio, etcétera, ¿no? Pues bien, hemos con esto visto las definiciones de diplomacia. Acá tenemos algunas definiciones importantes que han sido destacadas por tratadistas a lo largo del tiempo. Tienen la definición que nos da Ernst Satow, Rivière, la definición de Kluwer, de Flerian y de Walker, ¿no? Vamos a revisar una de las más importantes por la brevedad del tiempo, que es la definición que nos da Ernst Satow y que es trabajado usualmente en la Academia Diplomática en los primeros cursos de diplomacia, ¿no? Y nos dice que es la aplicación de la inteligencia y el tacto en la conducción de las relaciones oficiales entre los gobernantes de estados independientes y extensivas algunas veces también a las relaciones con estados vasallos
o más brevemente aún la conducción de asuntos entre estados por medios pacíficos. Ciertamente esta definición, si bien interesante, ha quedado superada en el curso del tiempo porque veamos que privilegia al rol de los estados, pero existen también los organismos internacionales o las organizaciones internacionales, la persona humana en la esfera de la defensa de los derechos humanos, los beligerantes, los movimientos de liberación, las empresas transnacionales, las organizaciones no gubernamentales y modernamente los colectivos sociales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos pues que la definición de Satow, si bien es útil e importante, ha quedado superada en el tiempo. Ahora vamos a pasar a la segunda categoría. Habiendo redondeado la categoría de diplomacia, vamos a pasar a otra categoría importante para quienes han revisado el trabajo del embajador Humérez, que en este punto es importante y recomiendo que lo lean con detenimiento, con dedicación. Nosotros tenemos que la política exterior se diferencia de la categoría relaciones internacionales y también se diferencia de la categoría diplomacia y de los intereses nacionales, ¿no? Bueno, intereses nacionales, adelantando la definición operativa que nosotros vamos a ver en las próximas diapositivas, es aquellas aspiraciones que la nación organizada posee respecto a su devenir. Por ejemplo, y hay intereses nacionales permanentes e intereses nacionales temporales, ¿no? Un interés nacional permanente, por ejemplo, es la defensa de la soberanía nacional. Otro interés nacional permanente es la defensa y la protección del orden interno. Otro interés permanente es el alcance del bienestar general. Y tenemos otros objetivos que son objetivos temporales, objetivos nacionales temporales, como podría ser la suscripción de un determinado tratado de libre comercio. En el año 2005 era un interés nacional temporal la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, entonces en negociación. O por ejemplo, en la década de los 80, un interés nacional era la renegociación de la deuda externa. Contemporáneamente, un interés nacional es el acceso del Perú a la OCDE, u otro interés nacional es la participación activa, orgánica, integrada y en el mejor nivel del Perú en la cumbre de APEC 2024, de la cual nosotros somos el Estado anfitrión. Como pueden ver, los intereses nacionales, por definición, son pues aquellas aspiraciones o aquellos objetivos que la nación organizada posee para el futuro en un determinado horizonte temporal, pero pueden ser permanentes o pueden ser temporales. Precisamente, la política exterior es el diseño y la proyección de los intereses internacionales de nuestro país, de los intereses nacionales de nuestro país en el sistema internacional. Quien haya estudiado cálculo vectorial sabe que un vector es un rayo, una línea que se lanza en el espacio. Entonces, el espacio que nosotros tenemos afuera es las relaciones internacionales. En el ámbito de las relaciones internacionales, el vector, que es la política exterior nacional, es decir, los principios, criterios, la línea de política exterior que tiene el Estado peruano, va a interactuar con las políticas exteriores de otros estados. Y la resultante, la línea de la interacción entre la política exterior del Estado peruano con las políticas exteriores de otros estados, la línea que adquiera, eso es lo que corresponde a la política internacional. Entonces nosotros podemos decir que la política exterior son las líneas directrices, sumadas serán una sola, la política exterior del Estado peruano en su conjunto, que permite proyectar los intereses nacionales en el sistema internacional. De la interacción de la política exterior del Estado peruano con las de otros estados, nosotros vamos a tener la política internacional
en el plano o en el universo de las relaciones internacionales. No sé si esta categoría ha quedado clara, es una categoría en realidad sencilla. Plantéensela como un plano matemático donde la política exterior es uno de los vectores. Es uno de los vectores y esta política interactúa con las políticas exteriores de otros estados y la resultante de esas interacciones va a ser la política internacional. Un ejemplo muy claro de un caso de política exterior es la controversia marítima, lo digo porque hasta es gráfica si apreciamos el mapa, ¿no? Nosotros tenemos la controversia marítima peruano-chilena. Ustedes recomiendo sobre este diferendo marítimo que el Perú llevó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el trabajo que en su momento publicó el embajador Manuel Rodríguez Cuadros, que es diferendo marítimo peruano-chileno, y en el cual él analiza pormenores sobre esta materia, ¿no? Nosotros teníamos que la posición del Estado peruano era alcanzar la línea media, mientras que la posición del Estado chileno era hacer que el paralelo se constituyera en el límite marítimo de ambos estados. Y sin embargo, si ustedes analizan el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en un determinado punto se traza la línea media y en otras partes se establecen otros criterios de derechos históricos para establecer el fallo, el límite marítimo entre ambos estados, de manera tal que nosotros tenemos que en este caso concreto, la política exterior peruana interactúa con la política exterior chilena y tenemos un resultado de política internacional. Como definiciones operativas de política exterior, podemos decir nosotros que la política exterior es un conjunto de objetivos o programas planeados de actividad que establecen los creadores de decisiones de un Estado con respecto al comportamiento de otros Estados o entidades internacionales y que están encaminados a alcanzar metas específicas definidas en términos de intereses. Esa es la definición operativa de política exterior. Otra acepción, también válida, es entender a la política exterior como un conjunto de estrategias y tácticas para hacer posibles estos objetivos, ¿no? Sin embargo, puntualizamos aquí que en el sentido más riguroso, una política exterior es solo el conjunto de objetivos, puesto que el conjunto de estrategias y de tácticas responde más exactamente a la diplomacia propiamente dicha. ¿Correcto? En este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta respecto a la... Les rogaría que las preguntas se centren a lo tratado, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta en específico sobre qué entendemos por política exterior? Si no hay preguntas, yo lanzo una pregunta. Em, la manifestación hecha, si no me equivoco, el año pasado, 2023, del Perú, de acceder a la OCDE a través de un memorándum presentado por la entonces señora canciller, la embajadora Ana Cecilia Gervasi, a Francia, plasmando el objetivo nacional, el interés nacional del Estado peruano de incorporarse a la OCDE. Ese acto de presentar este memorándum con la solicitud de accesión del Perú, ¿es un acto de política exterior o es un acto de política internacional? Señor Miyaguzuko, si fuera tan amable, ¿qué piensa usted? Justo iba a levantar la mano. Buenas noches. Muy buenas Yo noches. pienso que es un acto de política exterior, ¿verdad? Porque es una ¿Por medida que qué? está tomando, porque es una medida que estaría tomando el Estado, ¿no? Frente a una organización internacional con el fin de ser partícipe de algo, ¿no? En defensa de sus propios intereses. Entendería, según lo que vamos viendo en la exposición, que vendría a ser política internacional si intervinieran dos estados, ¿no? O estoy equivocado. Está absolutamente en lo cierto. Esa es la respuesta correcta. Es un acto de política exterior, porque en este caso lo que se ha hecho es proyectar el interés del Estado. Ahora, la decisión que adopte la OCDE, ese será un resultado de política internacional. Señorita del Solar, usted alzó la mano también.
Adelante, No, por no, favor. justo iba a preguntar sobre ello, de que quería preguntar Ujú. cuándo es el momento en que se convertía en relaciones internacionales, ya que cuando tú proyectas ese objetivo ya estás con el memorándum, cuando va a ser decidido, interactúa con el resto de estados, ¿no? Entonces quería saber cuándo se convertía, pero me acaban de responder, ¿no? Muy amable, gracias. Gracias por su participación. Un elemento importante que quiero destacar en este punto es que la política exterior siempre está mediatizada por el Estado. Las relaciones internacionales no necesariamente. ¿Qué cosas son las relaciones internacionales? Las relaciones internacionales son una disciplina del conocimiento o una ciencia, en este caso una ciencia con más propiedad, que se encarga del estudio de los intercambios transfronterizos entre colectividades humanas. Y hablamos de intercambios transfronterizos porque se trata de precisamente la interrelación o el intercambio entre grupos humanos que se encuentran en regiones de frontera diferentes. Me explico. Si el ministro de Relaciones Exteriores viaja al Ecuador, ¿este es un acto de política exterior? Sí, es un acto de política exterior. Hay un acto de proyección del interés nacional en que el señor ministro viaje al Estado ecuatoriano para cumplir una determinada función. Y este acto está mediatizado por el Estado, por la Cancillería. Entonces, estamos hablando de un acto de política exterior. ¿Es un acto que se produce en el ámbito de las relaciones internacionales? Sí, es un acto que se produce en el ámbito de las relaciones internacionales porque hay un intercambio transfronterizo. Pregunto, en el caso que un grupo de campesinos de Cajamarca comercie con campesinos de la frontera ecuatoriana, del otro lado de la frontera, ¿es un acto de política exterior? No, no es un acto de política exterior. No hay una intervención del Estado. No es un acto de política exterior. Sin embargo, sí es un acto que se enmarca dentro de las relaciones internacionales, dentro de la esfera económica, porque se trata de un intercambio transfronterizo, ¿no? Las migraciones, legales o no, que se producen, por ejemplo, entre el Perú y Colombia, se encuentran dentro del ámbito de las relaciones internacionales. Hay un intercambio transfronterizo. Sin embargo, si estas relaciones internacionales, perdón, si estos flujos de migrantes se traducen en negociaciones para permitir una migración, como se dice actualmente en los documentos de la materia, segura, ordenada y regular, estamos hablando de un acto de política exterior, cuando dos estados o estados y organismos internacionales abordan la temática, ¿no? Eso quisiera puntualizarlo porque es una cuestión de interés cuando uno diferencia entre los actos de política exterior y los actos que se encuentran dentro de las relaciones internacionales. La política exterior se encuentra dentro del conjunto de las relaciones internacionales, porque las relaciones internacionales es una categoría mucho más amplia, ¿no? Entonces, ahora hablando acerca de los intereses nacionales, que es otra de las categorías que nos interesa trabajar de manera particular, nosotros hemos dicho que los intereses nacionales corresponden a la conceptualización de las aspiraciones, necesidades y valores de diverso orden que el Estado busca realizar y que traducen en el decurso histórico sus afanes y esfuerzos para resolver los problemas que plantea su territorio y el desarrollo político, económico, social y cultural de su pueblo en el contexto de la interacción con otros países y en particular con los vecinos. El interés nacional hunde sus raíces en la conciencia nacional y en la identidad cultural de un pueblo e incluye los valores sociales en los cuales se basa su política exterior. No vamos a ahondar más en este concepto. Sabemos bien que los intereses nacionales corresponden a ese conjunto de aspiraciones, objetivos que tiene la nación y que proyecta en la arena internacional. Y hemos dicho que son permanentes y también temporales, ¿no? Por ejemplo, un interés permanente, lo repito, es la defensa de la soberanía nacional.
Un interés temporal puede ser la compra, el desarrollo de una colecta nacional para la compra de uno o dos blindados para defender al Estado peruano de una invasión extranjera, ¿no? Como ocurrió en 1879, cuando se hace una colecta nacional para adquirir dos blindados luego de la captura del Huáscar, ¿no? El Diógenes y el Sócrates, ¿no? En fin, esa es la categoría que tenemos para intereses nacionales. Otra categoría importante en este punto es el derecho diplomático, ¿no? ¿Quién es abogado en este grupo? Un caballero, una dama, que sea abogada, abogado y que quisiera participar. Señorita del Solar, gracias por su participación. Hola. eh, Muy amable. ¿Cómo? Denos una definición operativa del derecho. Bueno, a mí personalmente la definición que me gusta es la de Fernández Esagrego, que dice que el derecho es esta interacción entre tres elementos: elemento vida humana, elemento valores y elemento norma jurídica, y que a partir de esa interacción en un tiempo y un espacio determinado se crea el derecho. Muy amable, muy amable. Gracias por su participación. Comento que tuve el privilegio en maestría de ser alumno del doctor Carlos Fernández Cesarego, realmente un maestro que permanece en el recuerdo de todos nosotros y que plantea pues la teoría tridimensional del derecho que usted ha mencionado y que es la que se constituye en la más aceptada, ¿no? Que comparte, bueno, él la creó temporalmente primero, otros autores, otros tratadistas como Winshite y Reale, Miguel Reale, abordaron la denominada teoría trialista o la teoría del origen triple del derecho, pero él sostiene que es una ciencia que se encarga del estudio de las normas que regulan la vida humana social, orientándola al valor supremo de la justicia. En consecuencia, tiene los tres componentes, ¿no? Un componente nomológico, que es la norma, el componente antropológico, que somos nosotros y la sociedad, y finalmente el componente axiológico o valorativo, que es la orientación de la conducta hacia un valor supremo, que es la justicia. Entonces, le agradezco su respuesta, en verdad, le agradezco su respuesta, muy amable. Entonces, cuando nosotros hablamos del derecho diplomático, el derecho diplomático es pues una rama del derecho internacional público. El derecho internacional público es el conjunto de normas o la ciencia que se encarga del estudio de las normas que regulan las relaciones entre los estados, los organismos internacionales y otros sujetos de derecho internacional público, ¿no? Y en el caso del derecho diplomático, el derecho diplomático es una de las ramas del derecho internacional público que se encarga de la regulación del estatus diplomático, así como de las relaciones que se crean entre los estados o las relaciones de los estados con otros sujetos de derecho internacional. El derecho diplomático establece y regula a los órganos y agentes encargados de manera permanente o temporal de sus relaciones exteriores. El derecho diplomático establece, en todo caso, las normas que regulan las negociaciones que las representaciones han de llevar a cabo. Y hay fuentes del derecho diplomático. Nosotros sabemos las cuatro fuentes del derecho tradicionalmente tratadas, ¿no? Los principios, la costumbre, las normas y la jurisprudencia y la doctrina de los tratadistas, ¿no? Pero en el caso del derecho diplomático, nosotros tenemos como fuentes, naturalmente, al derecho internacional, al derecho interno de los estados y, por supuesto, a la costumbre internacional, ¿no? Es un derecho que se le considera actualmente inestable y evolutivo. Ello porque, dado que la diplomacia es un objeto cultural ecológico, como lo hemos dicho, en el curso del tiempo, las normas de derecho diplomático vienen mudando en la línea temporal, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos, por ejemplo, los tratados del Congreso de Viena de 1815 y luego tenemos el Tratado de Aquisgrán del año 1818, con el cual se fijan las categorías diplomáticas y las primeras disposiciones en materia de práctica diplomática luego de las guerras napoleónicas. Y sin embargo, en el curso del tiempo, nosotros tenemos el Estatuto de la Sociedad de Naciones del año 1918 con el Tratado de Versalles,
y posteriormente, luego de creada la Organización de las Naciones Unidas, vamos a tener la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 1961 y que, cumplido el número de estados que debían adherirse a la misma, entra en vigor en el año 1964. Entonces, por una definición operativa, nosotros diremos que el derecho diplomático es una rama del derecho internacional público que se encarga del estudio de las normas que regulan el estatus diplomático, así como de las normas que permiten las relaciones diplomáticas entre los estados y otros sujetos de derecho internacional público. Bien, esta es una definición bastante operativa, dando estas pinceladas acerca de la diplomacia y las relaciones internacionales, ¿no? Las relaciones internacionales es una disciplina, otros dicen es una ciencia. Privilegiemos que se trata de una ciencia en cualquier caso, dentro de la sociología general, que estudia el complejo de las relaciones que se establecen entre entes organizados en estados, así como entre los demás sujetos internacionales entre sí, o sea, entre grupos sociales fuera de las fronteras de los estados, y se les denomina relaciones internacionales. El primero en acuñar el término relaciones internacionales es el filósofo Jeremy Bentham del movimiento utilitarista, pero la consagración del término relaciones internacionales va a tener lugar luego de concluida la Primera Guerra Mundial, cuando se crean las primeras cátedras de relaciones internacionales, coincidentemente en el año de 1919, primero en los Estados Unidos de América y luego en el Reino Unido, en la Universidad de Gales, que es la primera en crear eh, una cátedra denominada de política internacional, ¿no? La Asociación Americana de Ciencias Políticas considera a las relaciones internacionales como una subdivisión de la teoría política y social. En cualquier caso, existe consenso en que las relaciones internacionales son una ciencia o una disciplina que se enmarca dentro de la gran ciencia de la sociología general, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguien que desea hacer algún aporte, alguien que quisiera comentar alguna lectura sobre el particular, alguien que sea sociólogo o que haya estudiado relaciones internacionales y que quiera darnos algún alcance? ¿No? Si no es así, a ver, la señorita Ana, usted, si es tan amable. Sí, disculpe, una consulta. En la definición de derecho diplomático establece o se señala que son normas que regulan las negociaciones que se crean entre estados u otros sujetos. ¿Qué otros sujetos forman parte, digamos, de este nivel internacional? Entiendo que son los órganos y organismos. ¿Y cuál sería la diferencia en caso de ser solo estos dos, esos sujetos a los que hace mención este concepto? Muy amable por su pregunta. Es una pregunta muy interesante. Em, Hay negociaciones diplomáticas entre estados, hay negociaciones diplomáticas entre estados y organismos internacionales, hay negociaciones diplomáticas exclusivamente entre organismos internacionales, hay negociaciones diplomáticas que tienen lugar entre estados y beligerantes, entre estados y gobiernos, entre estados y gobiernos en el exilio, entre estados y movimientos de liberación, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, los sujetos del derecho diplomático vendrían a ser, en términos prácticos, los mismos sujetos de derecho internacional público, incluyendo a la persona humana en la particular esfera de la defensa de los derechos humanos. Cuando el Estado peruano, por ejemplo, posee una demanda ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, y los representantes del Estado peruano denuncian negocian con quien ha demandado al Estado en una fórmula de acuerdo en esta Corte Internacional, nosotros estamos hablando de una actividad diplomática, porque es un acto de política exterior ejecutado por agentes diplomáticos y regulado por las normas generales de derecho diplomático internacional.
Ahora, una característica importante y que me permito relevar es que la Convención de Viena del año 1961 solamente se refiere a las relaciones diplomáticas interestatales. La Convención de Viena, em, perdón, de organizaciones internacionales y de estados. Pero, por ejemplo, si ustedes revisan la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados del año 1969, esta Convención de Viena solamente se refiere a tratados entre estados, pero no se refiere a tratados entre estados y organizaciones internacionales o entre las organizaciones internacionales entre sí. En el año 1986, las Naciones Unidas abrió a la firma una Convención de Viena sobre derecho de los tratados entre las organizaciones internacionales. Sin embargo, no hubo las ratificaciones suficientes para que este tratado entrara en vigor. Entonces, no sé si mi respuesta ha esclarecido su pregunta. En este caso entiendo que si un sujeto, un privado de parte de la población de Perú demanda al Estado peruano ante la Corte, ahí estamos hablando como de un vínculo diplomático entre el sujeto y La doctrina no es pacífica, pero si usted revisara los tratados de derecho internacional público, se entiende que la persona humana en la esfera particular de la defensa de los derechos humanos es un sujeto de derecho internacional público. Y desde el momento que un agente diplomático peruano ejecuta acciones de política exterior ante la Corte Internacional de Derechos Humanos respecto al caso de una persona que haya demandado al Estado peruano, estamos en un acto de política exterior y en consecuencia también está regulado por el derecho diplomático. Esa muy sería la idea. amable, gracias. Perfecto, con mucho gusto. Bien, prosigamos, ¿no? Em, sí, señor Miyauzuku. Sí, en realidad es una breve duda que me surgió ahora. Eh, la dinámica que puede existir entre una empresa privada, ¿no? que contrate con un Estado, entre una empresa internacional, ¿viene a estar englobada, digamos, dentro de esto último que acabamos de conversar? Es Dentro de decir, por derecho ejemplo, diplomático. es dentro de lo que puede ser o sea, claro, en lo que viene a ser derecho diplomático y también, digamos, considerado como relaciones internacionales. No estoy seguro si engloba eso. Como por ejemplo, Relaciones, hablando un poco de la reunión que tuvimos el sábado, ¿no? Y la inversión que están haciendo para el puerto de Chancay, ¿no? Por ejemplo. muy bien, gracias por la pregunta. En cuanto a relaciones internacionales, por supuesto que sí se encuentra dentro de esta arena. Ahora, dentro de la visión de los tratadistas de derecho internacional público, en este caso, eh, no estaríamos en un acto de derecho internacional público, no estaríamos en puridad, conforme a la doctrina de los tratadistas, ¿no? Ni estaríamos tampoco dentro de un acto de derecho diplomático, porque normalmente en estos contratos internacionales, si bien es cierto, en determinados casos se consulta la opinión de la Cancillería en cuanto a las carpetas políticas, en puridad no es una negociación diplomática la que se desarrolla, ¿no? Entonces, no encontraríamos desde esta perspectiva que sea un acto que se encuentre dentro de la esfera del derecho diplomático. Correcto. Muchas Ahora, claro, gracias. no, gracias a usted por la pregunta. Ahora, sí, saliendo un poco del esquema de la doctrina tradicional, sí invito a una reflexión. Ustedes deben haber escuchado del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones, creado por el Tratado de Washington, el famoso CIADI, y habrán quizás por la prensa escuchado de casos emblemáticos, como fue el caso Luchetti contra el Estado peruano, Sayap Chum contra el Estado peruano, Convial contra el Estado peruano, Duke Energy, etcétera, ¿no? Y en estos casos,
nosotros a través de estos acuerdos que fueron, de este convenio, al cual el Perú se adhirió en la década de 1990 como parte de la implementación de las políticas del Consenso de Washington y la promoción de inversiones, el Estado peruano señala que las controversias internacionales de inversión van a ser resueltas a través de paneles de árbitros de este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en materia de inversiones, ¿no? En este caso, em, podríamos nosotros decir, si bien es cierto que ahora hay una comisión multisectorial, cuando este sistema empieza a operar con la primera controversia que tiene el Estado peruano, que es la del caso Aguaitía y luego el caso Luchetti, en un principio la Cancillería peruana estuvo a cargo de organizar la defensa jurídica del Estado hasta que después, a través de una ley, se crea una comisión multisectorial que se encuentra adscrita al MEF. Entonces, podemos apreciar que en un caso de una controversia inversionista-Estado, hay participación diplomática, ¿no? Y entonces hay una delgada línea entre la visión tradicional, en el sentido que esto no es parte del derecho diplomático o del derecho internacional público, cuando vemos que la materia en realidad está regulada por un tratado. Y los tratados son materia de derecho internacional público, ¿no? Pero para efectos de nuestra postulación a la Academia Diplomática, la que yo les he dado es la visión tradicional y la visión que actualmente se maneja en la academia, ¿no? Que el derecho internacional público regula las relaciones entre los estados, los organismos internacionales y otros sujetos, como pueden ser los gobiernos beligerantes, movimientos de liberación y la persona humana en la esfera particular de los derechos humanos. Bien, y sobre este punto, aquí recapitulando sobre el derecho diplomático, nosotros tenemos que el instrumento que regula al derecho diplomático por antonomasia es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 1961, luego de un proceso de negociaciones posterior al establecimiento de las Naciones Unidas. Nosotros tenemos que hay unas negociaciones prolongadas en el tiempo que se inician en el año 1952, cuando la Asamblea General encarga a la Comisión Codificadora, a la Comisión de Derecho Internacional Público, que establezca las normas que regularán las relaciones en unidades diplomáticas, ¿no? Este proyecto, luego de las ratificaciones correspondientes, entra en vigor en el año 1964 y como ven en el párrafo segundo de la diapositiva, tiene el mérito de enmendar y codificar los usos y costumbres que hasta entonces estaban dispersos, eran confusos, impugnados o controvertidos, e introduce normas que regulan las nuevas y necesarias prácticas y convierten en derecho positivo todo el código de las relaciones internacionales entre los estados, las relaciones diplomáticas entre estados. Entonces, recomiendo desde ya como material obligatorio de estudio para su postulación a la Academia Diplomática la lectura de la Convención de Viena del año 1961 en materia de derecho diplomático, también la Convención de Viena sobre Derecho Consular del año 1963 y por supuesto la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados del año 1969. Ahora, en cuanto a al rol del diplomático, el diplomático es pues el representante del Estado que traduce o que lleva la política exterior o gestiona las negociaciones ante otros estados y otros sujetos de derecho internacional público. Y el buen agente diplomático debe tener una serie de características, ¿no? Debe ser capaz de ganarse la confianza de la contraparte. Debe obrar siempre, o casi siempre, o las más de las veces, con veracidad. Yo diría siempre, ¿no? Siempre debe obrar con veracidad, ¿no? Pero todo tiene excepciones, ¿no? Debe ser preciso, procurar la transparencia en el trato y la exactitud sobre los términos. Debe ser calmado y bienhumorado, paciente y perseverante, modesto, no debe obrar con vanidad,
un sentido agudo de observación y capacidad de análisis, lealtad y patriotismo, amplios horizontes intelectuales y culturales, una perspectiva universalista, un amplio conocimiento de su propio país y estar familiarizado con su geografía, su historia y su cultura, porque solamente así va a poder trasladar los intereses nacionales. Debe poseer un sólido sentido de la identidad nacional, cuidadoso de la imagen que proyecta, en tanto es un representante del país en Derecho Internacional Público del Porvenir. El embajador Augusto Arzubiaga Rospigliosi sostenía que el funcionario diplomático, quizás a mí me parece un poco pretencioso, ¿no? Pero él sostenía que el agente diplomático de un Estado es tan importante como uno de sus símbolos patrios, porque el agente diplomático finalmente ejerce la representación total del Estado. En el exterior, la conducta pública y privada de un agente diplomático representa a la totalidad del Estado. Si un agente diplomático posee una conducta pública y privada decorosa, lleva en alto el nombre de su país. Si un agente diplomático, por el contrario, tiene una conducta, aun cuando sea privada, incorrecta, esta imagen definitivamente perjudica a la imagen nacional del Estado peruano, ¿no? Entonces debe ser cuidadoso siempre de la imagen que proyecta y debe ser un gestor motivado al aprendizaje operativo al ser un interlocutor privilegiado porque en puridad representa la voluntad política de su propio país, ¿no? Esto es lo que nos dice el embajador Hubert Wieland Alzamora en su Manual del Diplomático. Y en un artículo que publicaron en la revista de la Academia Diplomática, el embajador Librado Orozco y el ministro Hugo Pereira Plasencia sobre el diplomático ideal, que es uno de los capítulos que tiene el libro La diplomacia de Harold Nicholson, tomando en cuenta las funciones del diplomático. Estos funcionarios de nuestro servicio identificaron como cualidades y condiciones personales para la diplomacia la habilidad en la negociación, porque una de las funciones del diplomático es negociar, la habilidad en observar, analizar e informar, atendiendo a la función de información, la habilidad de representación, la habilidad en representar, la habilidad de administración de una misión diplomática, la habilidad de comunicación en la diplomacia pública y la habilidad para entender otras culturas, esto es, las denominadas cross-cultural skills. Y esto es porque las funciones de las misiones diplomáticas, funciones que tenemos en la Convención de Viena sobre Derecho Diplomático, son una función de representación, una función de protección de los intereses del Estado acreditante, una función de información por medios lícitos, una función de negociación y una función de promoción o de fomento de la amistad y de las relaciones con el Estado receptor. Y en ese ámbito se promueve la cultura, la cooperación, los vínculos económicos, la amistad, los intercambios, etc. Ahora, ustedes van a postular al Centro de Formación Académica de nuestro servicio diplomático. El ciclo de estudios es naturalmente exigente. Hay estudios en materia de política exterior, historia diplomática, relaciones internacionales, derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho consular, etc. Y la única vía de acceso al servicio diplomático de la República es a través de la Academia Diplomática. La Academia Diplomática del Perú fue fundada en el año 1955 por decreto supremo. Su primer director fue el exministro de Relaciones Exteriores y eminente diplomático y jurista, el embajador Alberto Ulloa Sotomayor, ¿no? Es el centro de formación profesional e investigación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, ¿no? Tiene por finalidad el continuo perfeccionamiento académico de los miembros del servicio diplomático. La Academia Diplomática del Perú tiene por nombre, como ustedes conocen, Academia Diplomática Javier Pérez de Cuellar. Sin embargo, el inmueble que ocupa se denomina Casa Embajador Igor Velázquez Rodríguez. Ello porque el embajador Igor Velázquez Rodríguez tuvo, al fallecer en el año 2005, el gesto valioso, el gesto generoso de donar su propia residencia personal
para que la Academia Diplomática tuviera un local propio donde funcionar. Les comento como anécdota sobre este punto que si la Academia Diplomática del Perú tiene un local donde funcionar, una biblioteca, una sala de actos, etcétera, es porque precisamente el embajador Igor Velázquez tuvo el desprendimiento de donar su casa para este efecto. Yo ingresé a la Academia Diplomática el año 2005 y nosotros, mi promoción, quiero decir, asistimos al proceso de acondicionamiento de este inmueble. Comento que allí estuvo el señor Miguel Contreras también. Era funcionario de la Academia Diplomática y estuvo presente y participó de manera activa en su calidad de funcionario de la Academia en ese momento en el acondicionamiento del local. Antes de que el embajador Igor Velázquez tuviera este acto desprendido a favor de nuestro servicio diplomático, la Academia Diplomática funcionó en diversos inmuebles alquilados. Incluso mi primer año de estudios, el año 2005, mientras se hacían estos trabajos, las clases se dictaban en una casa ubicada en la calle Ugarte y Moscoso, en Magdalena, ¿no? Una casa bonita, etcétera, pero por supuesto la Academia Diplomática necesitaba una sede, ¿no? Y ahora la tenemos, con una biblioteca con materiales bibliográficos importantes, salas debidamente acondicionadas y con una planta académica de alto nivel. Ahora, no menos importante dentro del estudio de la diplomacia y las relaciones internacionales es es hacer mención a los paradigmas de las relaciones internacionales, ¿no? Los paradigmas son las grandes teorías que explican cómo las relaciones internacionales deberían ser comprendidas, ¿no? Cómo deberían entenderse las relaciones internacionales. Hemos dicho que las relaciones internacionales son una ciencia o una disciplina que se encarga del estudio de los intercambios transfronterizos, es decir, de los intercambios entre grupos humanos sociales organizados más allá de las fronteras de los estados. Ahora, ¿cómo se desarrollan estas relaciones? Para poder explicar cómo se desarrollan necesitamos teorías. Hemos dicho nosotros que una ciencia es un conjunto de conocimientos ciertos, ordenados, razonados por sus principios y causas a la luz de la razón natural. Es una definición operativa, ¿no? Y una ciencia tiene un cuerpo de conocimientos, un lenguaje científico y tiene asimismo teorías. Las teorías son líneas de razonamiento que tienen por finalidad describir, explicar y predecir un determinado comportamiento. Y existen leyes naturales y leyes sociales, ¿no? Por eso es que Mario Bunge clasifica a las ciencias en ciencias sociales y ciencias fácticas. Ciencias fácticas, aquellas que se refieren a la naturaleza em, inanimada, y ciencias sociales, aquellas que están asociadas a la evolución de la humanidad en sociedad, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí que dentro de los paradigmas que tratan de describir, explicar y predecir el comportamiento en las relaciones internacionales, nosotros tenemos a los grandes paradigmas. Y los paradigmas que tenemos son el paradigma realista, el paradigma liberal y el paradigma estructuralista o marxista, ¿no? El término teoría viene de un vocablo griego que es theorein, en puridad la palabra theorein significa ya lo vi o yo lo vi. Es algo así como el eureka, ¿no? Lo encontré, de Arquímedes, ¿no? Y el verbo lo que significa es observar, contemplar, estudiar. Es un verbo que alude al pensamiento especulativo, a la capacidad del asombro, ¿no? Por ello nosotros tenemos que la teoría surge primero de una hipótesis, ¿no? Y luego se crea una tesis que es una proposición a través de la cual se trata de explicar la realidad. Y tenemos, como hemos dicho, tres grandes paradigmas. Primero, el paradigma realista, se divide en el realismo clásico,
y el neorrealismo. Luego vamos a ir en detalle. Luego hay un paradigma liberal que evoluciona en el tiempo y que se conoce como el liberalismo, el idealismo, luego en el tiempo la interdependencia compleja, el pluralismo y el globalismo, que son evoluciones, el idealismo, la interdependencia, etcétera, son evoluciones del pensamiento liberal. Y luego tenemos a las denominadas teorías críticas del sistema internacional, las teorías críticas radicales o globalistas, como son el marxismo, la teoría del sistema mundial, la teoría de la dependencia, el constructivismo, el feminismo y el realismo periférico, ¿no? El realismo clásico es una teoría, es el paradigma de explicación de las relaciones internacionales más antiguo. El origen del realismo clásico está en la obra de Tucídides, en la historia de las guerras del Peloponeso, en la cual analiza la guerra entre Esparta y Atenas, sustentada en las aspiraciones de poder que tiene una respecto de la otra polis, ¿no? Y que establece como características de esta tesis que los estados compiten por el poder con la finalidad de garantizar su autopreservación, ¿no? Esta tesis pone un énfasis específico en la naturaleza humana como un factor clave para explicar el comportamiento estatal y las causas del conflicto interestatal, ¿no? La tesis realista, que como hemos dicho es muy antigua en el tiempo, es una tesis que parte de una categoría eh, pesimista acerca de la naturaleza humana y sostiene que el ser humano es pues egoísta por naturaleza y que sus líderes, los líderes, en cualquier caso, a lo que aspiran es a garantizar el poder, ¿no? El poder, la riqueza, la adquisición de territorios, ¿no? El realismo clásico evoluciona en el tiempo, adquiere una forma moderna y teórica en el periodo de entreguerras a través del análisis académico entre 1918 y 1939, pero luego de la Segunda Guerra Mundial nosotros tenemos el realismo, el neorrealismo o realismo moderno, que es una teoría que sostiene que los estados continúan actuando sobre la base de poder, de la aspiración de su defensa nacional y que la política internacional, escuchen bien esto, la política internacional en última instancia se define por la interacción de los factores reales de poder de los estados, entendidos estos como sus capacidades militares, su población, su superficie territorial, sus capacidades económicas, así como el ejercicio de influencia. Esta tesis del neorrealismo surge luego de la Segunda Guerra Mundial. Si bien es verdad que a partir de la década de 1960 y 1970, las teorías realistas han perdido cierta influencia, nosotros tenemos que después de la guerra en Afganistán e Irak, nuevamente las tesis del realismo vuelven a tener ímpetu dentro del debate académico, ¿no? Como hemos dicho, los orígenes teóricos se basan en las ideas de pensadores políticos anteriores. Primero, en el orden temporal Tucídides, tenemos a Nicolás Maquiavelo con su obra El Príncipe del año 1513, a Tomás Hobbes con su obra El Leviatán o The Leviathan or the Matter, Form and Authority of a Commonwealth Ecclesiastical and Civil, que sostenía pues que el Estado es una suerte de hombre en grande, ¿no? Que contiene a todos los seres humanos que renuncian a la potestad de hacer justicia por su propia mano y se someten al Estado que administra justicia, recauda tributos y en cambio les da orden y seguridad, ¿no? Pero estos teóricos del Estado sostienen la necesidad de acumular territorios, poder, riqueza y población para garantizar a un Estado fuerte, ¿no? En el tiempo, lo hemos dicho, las tesis del realismo clásico llegan hasta el periodo de entreguerras
y evolucionan al neorrealismo luego de la Segunda Guerra Mundial, que es una evolución del paradigma realista y que se asocia a lo que se denominaba la Realpolitik. Y uno de los teóricos más importantes es Kenneth Waltz, quien tiene un libro emblemático publicado en 1979, que es Teoría de la Política Internacional, Theory of International Politics, en el cual sostiene que si bien es cierto que no existe una autoridad central que ejerce coerción en el sistema internacional no es anárquico, porque lo que existe es una jerarquía mundial de estados, ¿no? Los estados se sustentan en cuanto establecen una estructura mundial de estados sobre la base de sus categorías de factores reales de poder que hemos mencionado: potencia económica, capacidad militar, población, territorio, influencia, etcétera, ¿no? Entonces, mientras en el realismo clásico se entiende que hay anarquía, en el caso del neorrealismo o neorrealismo estructural, se entiende que si bien es cierto, no existe una autoridad que supedite la conducta de los estados actúan sobre la base de su poder, pero supeditados a su posicionamiento dentro de la estructura mundial de estados. Esa es básicamente la característica que tenemos aquí sobre el realismo y el neorrealismo. Luego tenemos precisamente dentro del neorrealismo estructural, tenemos a la tesis de Stephen Krasner sobre la teoría de los regímenes internacionales. Un régimen internacional es un conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos que regulan una determinada parte de las relaciones internacionales, como vendría a ser la Organización de las Naciones Unidas. Pero en la tesis de Stephen Krasner, un Estado obedece al régimen internacional dentro del paradigma realista. Una gran potencia obedece al régimen internacional solamente cuando el régimen internacional resulta beneficioso para sus intereses, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que cuando se produce el ataque de los Estados Unidos de América a Afganistán, luego de los infaustos acontecimientos de septiembre 11, los Estados Unidos no esperan a una resolución del Consejo de Seguridad que legitime su intervención, sino que actúan de motu proprio, ¿no? O en este caso, Rusia, siendo un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 24 de febrero del año 2022 decide, 2023, perdón, decide atacar a Ucrania sin obviamente respetar las normas del régimen de las Naciones Unidas, ¿no? Sobre el realismo estructural, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún aporte, algún elemento que quisiera comentar? ¿Hay alguna idea? Bueno, hemos dado algunas pinceladas, ¿no? O sea, estos son materias que se tratan en varias horas de clase. Vamos a continuar. El liberalismo, como es el segundo gran paradigma. El liberalismo también es antiguo, pero lo que sostiene en puridad es que los estados actúan, se integran de una manera positiva en el sistema internacional y se integran sobre la base de principios de tolerancia y actúan desde una perspectiva de cultura política, económica y en función a su tipo de gobierno, ¿no? Para el pensamiento liberal, también denominado pensamiento idealista, nosotros tenemos a las tesis de Woodrow Wilson, que originaron el establecimiento de la Sociedad de Naciones como los elementos que deberían definir al sistema internacional. Es decir, los estados se integran en la búsqueda de garantizar la libertad y el progreso de las personas, ¿no? Por eso es una tesis liberal. Sin embargo, en el curso del tiempo,
nosotros podemos ver que incluso el liberalismo se adapta, tiene una evolución, porque si bien es cierto que tenemos pensadores liberales desde David Ricardo, por ejemplo, Adam Smith, David Ricardo, em, Kant, John Locke, Montesquieu, etcétera, como toda tesis de razonamiento político evoluciona en el tiempo, ¿no? Evoluciona en el tiempo. Como características del liberalismo, como forma o como teoría para explicar las relaciones internacionales, el liberalismo entiende que los estados privilegian la defensa de los derechos humanos, la ideología de la libertad como un valor supremo, la libertad no como una ausencia de leyes, sino como la posibilidad de los individuos de alcanzar sus aspiraciones defendidos por el Estado, promueve la existencia del Estado de Derecho, el progreso económico y el fomento del progreso, ¿no? Em, Sin embargo, nosotros tenemos que en el tiempo el propio liberalismo, a partir de la década de 1960, 1970, evoluciona en las denominadas tesis del neoliberalismo, que sin embargo se retrotraen o se asocian un poco a la paz perpetua de Kant del año 1795, ¿no? En la paz perpetua, Kant sostenía que los estados cristianos no iban a la guerra entre ellos porque tenían los mismos valores y tenían más o menos las mismas estructuras políticas. Para la tesis neoliberal, que promueve la teoría de la interdependencia compleja, que plantean Robert Keohane y Joseph Nye, las democracias no luchan en guerras con otras democracias debido a los lazos, según esta tesis, capitalistas. Y las democracias son económicamente dependientes y por lo tanto es más probable que resuelvan los problemas de manera diplomática. En resumidas cuentas, el neoliberalismo sostiene que los estados que son democráticos, que privilegian el Estado de Derecho y que asimismo negocian, comercian e interactúan entre sí, como resultado de esa interacción, de esas posibilidades de comercio e interdependencia, evitan la guerra y en consecuencia pueden convivir pacíficamente, ¿no? La señorita Karina había alzado la mano. Adelante, por favor. ¿Sí? Acá tienen algunas definiciones sobre liberalismo y neoliberalismo según Robert Nozick. Les ruego, vamos a pasar estas diapositivas un poco rápido, les ruego que ustedes puedan revisarlas, pero solamente para dar una definición operativa, el neoliberalismo, nuevo liberalismo o liberalismo tecnocrático es una corriente económica y política que implica el resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico o primer liberalismo, buscan la liberación política, liberalización económica, el libre comercio, la intervención del Estado en la economía para promover el desarrollo, etcétera, ¿no? Y por supuesto, el neoliberalismo em, tiene relación, la evolución del neoliberalismo tiene relación con la evolución económica que ha enfrentado el mundo. En última instancia, actualmente el neoliberalismo tiene bastante influencia en las relaciones internacionales. Podríamos decir, por ejemplo, que la política exterior del Perú combina elementos del liberalismo como también del realismo político y hay elementos de nuestra política exterior que están sustentados en el análisis de los factores reales de poder y hay otros elementos de nuestra política exterior, en particular en lo que se refiere a diplomacia cultural y diplomacia económica, que se sustentan en los principios del liberalismo político desde la perspectiva que el Estado peruano trata de generar una integración positiva
dentro de la comunidad internacional, así como relaciones de interdependencia que permitan a nuestro país, dentro del proceso actual de globalización, poseer un mejor posicionamiento internacional, ¿no? Finalmente, nosotros tenemos a las teorías críticas, radicales, globalistas. Las teorías críticas son las que se ascriben originalmente a las tesis marxistas, ¿no? A nivel micro, se dice, pues, en el marxismo existe una lucha de clases, ¿no? Una lucha de clases en la cual hay una clase dominante que se ha constituido en el Estado y una clase dominada, que es el proletariado, y hay una lucha dialéctica entre ambas clases, la clase proletaria contra la clase dominante, y que finalmente, como toda la historia de la humanidad es interpretable desde la categoría de la lucha de clases, la clase proletaria originará la muerte del derecho y la muerte del Estado, ¿no? Finalmente, este proceso que se produce al interior de un Estado, según las tesis marxistas y dentro de estas teorías, de este paradigma marxista de las relaciones internacionales, sostiene que dentro de la estructura mundial de estados hay un grupo de estados que se constituyen en el centro, en el grupo de los estados dominantes, mientras que los estados de la periferia son los estados explotados u oprimidos por los estados del centro. Entonces, a lo que aspiran estas teorías críticas, radicales o globalistas es a que los estados de la periferia, vía la revolución o vía el cambio de las estructuras económicas a través de la lucha contra el proceso de las compañías transnacionales, reviertan esta situación de subdesarrollo y opresión frente a las potencias del centro, ¿no? Eso es, en resumidas cuentas, lo que sostiene esta teoría crítica, ¿no? En cuanto al marxismo, como ustedes conocen, el marxismo, vamos a dar de nuevo pinceladas, ¿no? Eh, bien, acá hay una pregunta muy interesante del señor Juan José Rodríguez. Muerte del Estado de Derecho, del Estado burgués. Muerte del derecho burgués. Perfecto. Efectivamente, estamos hablando del Estado burgués y la muerte del derecho burgués, ¿no? Definitivamente para el marxismo lo que se entiende es que hay un Estado burgués que debe desaparecer, ¿no? Pero en términos generales, cuando uno lee, pues, los trabajos propios de Lenin o de Marx, ¿no? Por ejemplo, en Imperialismo, el estado más alto del capitalismo o el capital, en general, ellos no hablan solo del Estado burgués, sino hablan de la muerte del Estado. Pero hay que interpretar, pues, que están aludiendo a la muerte del Estado burgués, ¿no? El Estado que ha sido creado sobre la base de los intereses de la clase capitalista y no de la clase proletaria, ¿no? Agradezco su pregunta, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos como orígenes de las tesis marxistas, por una parte tenemos al movimiento obrero, tenemos al socialismo utópico, tenemos por supuesto las tesis de la escuela neoclásica, y tenemos también al pensamiento de Hegel en cuanto a la dialéctica. Por eso es que nosotros tenemos el denominado marxismo dialéctico, y es una dialéctica porque hay una tesis, una antítesis y una síntesis. La tesis que nosotros tenemos aquí es un Estado burgués con un derecho burgués que explota al individuo y que genera relaciones económicas de explotación a través de la plusvalía, ¿no? Pero por el otro lado tenemos una antítesis que es una clase proletaria que se opone a ese Estado burgués y a ese derecho burgués en la búsqueda de igualdad y orden. Y como antítesis, perdón, y como síntesis, nosotros tendremos la destrucción de ese Estado burgués y la sustitución de una clase dominante y de la clase proletaria por simplemente una única clase, que es precisamente la clase proletaria y que organiza un Estado para todos, un Estado que beneficia a todos, ¿no?
Esto, por supuesto, desde la perspectiva de los pensadores marxistas, ¿no? Entonces nosotros tenemos como pensadores a, a Marx, a Lenin, Federico Engels, la Revolución Mundial planteada por Trotsky, las tesis del italiano Gramsci, tenemos a George Lukács, el comunismo chino, por Mao Zedong y luego su modernización por Deng Xiaoping, etcétera, ¿no? El marxismo, desde una perspectiva teórica, es un método de análisis y síntesis socioeconómico de la realidad de la historia que considera las relaciones de clase y el conflicto social utilizando una interpretación materialista del desarrollo histórico y adopta una visión dialéctica de la transformación social y un análisis crítico del capitalismo, compuesto principalmente por el pensamiento desarrollado en la obra de Carlos Marx, ¿no? Como tesis que evolucionan respecto del marxismo, tenemos a la teoría de la dependencia. Les recomiendo, por favor, que lean las diapositivas. La teoría de la dependencia sostiene que hay estados del centro y estados de la periferia. Como hemos dicho, los estados del centro desarrollados explotan a los estados de la periferia y ocasionan relaciones desiguales de poder, número uno, originan que las naciones pobres del sur provean a las naciones ricas de sus recursos naturales, mano de obra barata y sean un destino ideal para la tecnología obsoleta. Las naciones ricas buscan perpetuar el estado de dependencia por múltiples razones y motivos considerados como obvios, ¿no? Patear la escalera al desarrollo, así como también, conforme a esta tesis de la teoría de la dependencia, las naciones ricas buscan eliminar cualquier intento de las naciones dependientes de resistir su influencia mediante sanciones económicas o incluso el uso de la fuerza militar, ¿no? El constructivismo es también una tesis derivada de las teorías críticas o marxistas. Es una metateoría en el cual se centra en explicar cómo es a través de las percepciones que se modela el sistema internacional. Es asimilado este, este análisis teórico al propio análisis marxista, porque en el análisis marxista el proceso revolucionario surge a partir de la toma de la conciencia de clase, cuando el individuo se asume como proletario e identifica a los otros proletarios como iguales y en consecuencia toma conciencia de la clase y al tomar conciencia de la clase, esta clase se alza en contra del orden opresor, ¿no? Pues esta teoría constructivista precisamente alude a eso, ¿no? Alude a que la idea básica del constructivismo, párrafo tercero de la diapositiva, es lo inmaterial. Son ideas, intereses e identidades, ¿no? Es más importante lo inmaterial que lo material. Lo más importante en este caso es la identificación de significados intersubjetivos, la ubicación de lugares compartidos, memorias colectivas, conceptos compartidos, interpretaciones colectivas, procedimientos, instituciones. No son solo una suma de creencias individuales, sino que tienen una vida propia. Entonces, para los constructivistas, no existe una realidad objetiva independiente del significado y de la acción humana, ¿no? Entonces,